Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El cielo de Idrán, teñido de un rojo abrasador por los soles gemelos, ardía sobre la arena de la sangre. Era un día reservado para los grandes juicios, donde las disputas no se resolvían con palabras, sino con filo. Miles de voces resonaban en las gradas, clamando por sangre, por victoria, por espectáculo. En el centro del círculo sagrado, la reina guerrera Salvara permanecía erguida como una estatua tallada por dioses furiosos. Su armadura negra, forjada con acero volcánico, brillaba con reflejos carmesí. De sus hombros colgaban capas hechas de piel de bestias salvajes, y en su espalda, una espada curva tan larga como un hombre esperaba sedienta de batalla. Su presencia no necesitaba palabras, imponía silencio, respeto y miedo con cada paso que daba. Frente a ella, avanzando con paso firme sobre la arena ardiente, estaba el humano. Iván, un marine de la tierra, enviado por la Alianza como campeón. A diferencia de los gladiadores engalanados de Idrán, su armadura era simple, práctica, con cicatrices de otras guerras marcadas por impactos de plasma y garra. No llevaba estandarte, ni honor heredado, ni linaje que lo respaldara. Solo traía consigo su lanza y su mirada de acero. Salvara lo examinó con desdén. Para ella, los humanos eran débiles, ruidosos, desorganizados. Pero algo en este hombre no encajaba con los informes que había leído. Ni siquiera intentaba aparentar arrogancia. Solo caminaba, como si el miedo no tuviera espacio dentro de él. ¿Tú eres el que el consejo me envía?, preguntó ella, su voz cargada de veneno y autoridad. Iván se detuvo frente a ella. El calor no lo hacía sudar, ni pestañear. Se quitó el casco con calma, revelando un rostro endurecido por los años de guerra, con cicatrices que hablaban más que cualquier medalla. Eso parece, dijo simplemente. Las palabras no bastaban. Salvara desenfundó su espada con un movimiento fluido, tan rápido que varios espectadores contuvieron el aliento. La hoja cantó en el aire. Ella apuntó directamente al corazón de él. Una lanza y una mirada vacía no te salvarán, humano. Esta arena ha probado a reyes, a monstruos, a leyendas. Todos cayeron. ¿Por qué serías distinto? Iván no parpadeó. Levantó su lanza y la giró lentamente en sus manos, evaluándola. Luego alzó la mirada, clavando sus ojos grises en los de ella. Porque yo no vengo a caer, respondió. Vengo a cambiar tu historia. Un murmullo recorrió las gradas como un viento antiguo. Nadie, jamás, le había hablado así a Salvara. Nadie se atrevía. Los tambores de guerra comenzaron a retumbar desde las torres. El duelo estaba a punto de comenzar. Los guardianes sellaron las puertas de la arena. No habría escape, solo victoria o muerte. Salvara no dijo nada más. En su interior, algo se encendía. No era furia. No era desprecio. Era una chispa antigua, desconocida, que llevaba años encerrada bajo capas de poder y disciplina. Ese humano, con su calma imperturbable y su lanza sin ornamentos, la había hecho sentir algo peligroso. Expectativa. Y sin saber por qué, deseó que no muriera demasiado rápido. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. La señal fue clara, un solo golpe de tambor, seco, como el latido de un corazón que sabía que algo iría a romperse. Salvara se lanzó como un relámpago oscuro. Su espada cortó el aire en un arco asesino, directo al pecho del humano. Pero Iván ya no estaba allí. Había girado su cuerpo con una elegancia brutal, la lanza trazando una línea defensiva que hizo chocar el acero con una vibración metálica que estremeció la arena entera. El público rugió al unísono, sabiendo que aquello no sería un duelo breve. Salvara no dudó. Se movía con la seguridad de quien ha matado sin remordimiento. Cada golpe suyo llevaba la fuerza de su especie y la velocidad de su título. Pero Iván, lejos de desmoronarse, respondía con una precisión casi animal. No peleaba con técnica tradicional, sino con una mezcla de disciplina militar y puro instinto. Los cuerpos chocaban, se rozaban, giraban. A veces, tan cerca que ella podía oler la piel de él bajo la armadura rota. Un aroma simple, terroso, humano, y extrañamente adictivo. Cuando sus armas se trabaron por primera vez, y sus rostros quedaron a un suspiro de distancia, Salvara sintió un escalofrío bajar por su espalda. No de miedo. Algo mucho peor. Curiosidad. Tus movimientos son inesperados, dijo ella entre dientes, empujándolo con fuerza. Eso dicen de los terremotos, respondió él,
retrocediendo con un leve toque de arrogancia que logró arrancarle una media sonrisa, apenas visible entre su rabia contenida. La espada de Salvara descendió en vertical, con tal violencia que una nube de arena se alzó cuando Iván la bloqueó con el asta de su lanza. El impacto lo hizo arrodillarse, pero desde esa posición, impulsó su arma hacia arriba, sorprendiendo a la reina con un corte en la parte inferior de su armadura, justo por debajo del pecho. El filo no la hirió, pero la humillación ardió como un fuego antiguo. En vez de enfurecerse, algo más oscuro le recorrió la garganta en forma de risa. Una risa breve, peligrosa. Así que puedes tocarme. Iván se levantó sin hablar, respirando con dificultad, sudor corriendo por su sien. Pero sus ojos se mantenían fijos en ella, como si hubiera empezado a comprender lo que realmente se jugaba en ese duelo. No era solo poder. No era solo honor. Era algo más profundo. Algo que se estaba formando entre los choques, entre las respiraciones entrecortadas, entre las miradas que duraban medio segundo más de lo normal. Salvara giró sobre su eje y lo atacó con una serie de cortes laterales que lo obligaron a retroceder hasta el borde del círculo. Un mal paso lo dejaría vulnerable. Ella lo sabía. Él también. Pero en lugar de huir, Iván embistió hacia adelante con la lanza por delante de su cuerpo como una extensión viva de su voluntad. Y fue ahí cuando todo cambió. Ella lo esquivó. Casi. El filo le rozó la mejilla, dejando una fina línea roja en su piel dorada. Por primera vez en años, sangraba en un duelo. El silencio fue inmediato. Iván bajó la lanza lentamente. Salvara se quedó inmóvil, con una mano tocándose la herida. Miró la sangre en sus dedos, luego lo miró a él. Algo estalló en sus ojos. No furia. Algo más peligroso. Fascinación. Has probado mi sangre, humano, dijo con voz grave, caminando hacia él con movimientos lentos, como si cada paso fuera un ritual. Eso te hace parte de mí. Iván respiró hondo. La tensión entre ellos era un campo invisible, eléctrico. Podía sentir su calor, su ira, y algo más latente bajo la superficie. No vine a ser parte de nadie, murmuró. Pero no me iré hasta que me recuerdes. Ella se detuvo frente a él, tan cerca que su aliento caliente acariciaba la boca de él. Y por un instante, olvidaron las armas. Entonces, como si ambos recordaran de pronto dónde estaban, retrocedieron. Pero ya era tarde. La arena había sido testigo. Y sus cuerpos lo sabían. Aquel no era un simple duelo. Era el principio de algo inevitable. El cielo estaba cubierto de ceniza púrpura cuando Salvara abrió los ojos. El techo no era el de su palacio ni el de una celda. Era una bóveda tallada en piedra, con runas antiguas brillando suavemente en las paredes. Estaba en un santuario de curación, uno que solo los altos mandos podían usar. La respiración le ardía en el pecho. El costado dolía. Pero más que eso, lo sentía a él. Iván. Estaba allí, sentado junto a ella, con un vendaje improvisado en el brazo, sosteniendo un cuenco de agua. Había oscuridad bajo sus ojos, pero no parecía haber dormido. Tampoco hablaba. Solo la observaba, como si no terminara de creer que seguía con vida. Ella giró el rostro y lo miró con frialdad, aunque dentro de sí algo se agitaba, desordenado, cálido. Él le ofreció el cuenco. Ella lo aceptó, bebiendo con lentitud, sin apartar la mirada. Después de un largo silencio, ella habló. No debiste detenerte. Él bajó la mirada por un segundo, luego la sostuvo firme. No quise matarte. Tuviste la oportunidad. Lo vi en tus ojos. Sabías que podías acabarlo todo. Sí, pero no quise hacerlo. ¿Por qué? Porque me miraste como nadie me ha mirado antes. La respuesta la dejó quieta. Su cuerpo tenso bajo las sábanas de sanación. No era una declaración que esperaba. No era arrogancia. No era manipulación. Era una verdad desnuda. Ella inspiró profundo. Luego se incorporó lentamente, con esfuerzo. El vendaje en su torso cayó un poco, revelando la piel marcada por el duelo. Iván apartó la mirada un instante. Ella sonrió con un filo suave en la voz. ¿Te avergüenza mirar a quien te ha vencido? No, me cuesta mirar a alguien que deseo y que quiso matarme hace unas horas. No era deseo. Era deber. Quizá. Pero lo que hay ahora entre nosotros no tiene nada que ver con deber. Ella se acercó, aún débil, pero con la autoridad de una reina. Se sentó frente a él, a escasos centímetros. Su pierna tocó la de él, apenas, y ese contacto fue más potente que cualquier golpe en la arena. Iván no se movió.
Salvara lo miró fijamente. Por años había tomado lo que deseaba. Cuerpos, poder, gloria. Pero esto era distinto. El deseo que sentía por ese humano no era dominio. Era un fuego nuevo, desconocido, que ardía bajo su piel con una dulzura rabiosa. Su mano subió lentamente, rozando la mejilla de él con la punta de los dedos. Notó el calor. La respiración temblorosa. Iván la dejó hacer. Pero cuando sus labios se acercaron a los de ella, fue él quien cerró los ojos primero. El beso fue lento. Un choque de mundos que no sabían si odiarse o fundirse. Sus bocas se exploraron sin prisa, con hambre contenida. Fue un beso que no buscaba conquista, sino una pausa en la guerra. Un refugio. Un error que los dos deseaban cometer. Cuando se separaron, no hablaron. Solo respiraron. Uno frente al otro. En silencio. Como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Ella apoyó la frente contra la suya. Si esto se sabe, estaremos condenados. Ya lo estamos, respondió él, sin abrir los ojos. Pero por primera vez, no me importa. Ella sonrió. Cansada. Lúcida. Viva. Y mientras el mundo allá afuera se preparaba para enjuiciarlos por traición, en ese rincón olvidado del desierto, dos enemigos comenzaron a desear no haberse conocido nunca, solo porque ahora no podían imaginar un universo sin el otro. La noche cayó sobre el desierto de Idrán como una cortina de terciopelo espeso, ocultando los secretos de los vivos y los murmullos de los muertos. El santuario en el que Salvara e Iván se refugiaban parecía flotar en medio de la nada, aislado del mundo, como si el universo les hubiera regalado una breve pausa antes del juicio. Las velas de aceite proyectaban sombras suaves sobre las paredes antiguas. Afuera, el viento silbaba entre las dunas. Adentro, el silencio era denso y cargado, lleno de todo lo que no se habían atrevido a decir después de aquel beso. Salvara estaba de pie frente a una ventana de piedra, con una tela ligera cubriéndole apenas los hombros. El vendaje de su abdomen había sido retirado. La cicatriz era fina, casi invisible, pero aún palpitaba con el recuerdo de la lanza de él. Su cuerpo, entrenado, resistente, le hablaba con otra voz esta noche. Una voz nueva. Una voz que no pedía guerra, sino contacto. Iván la observaba desde el lecho, sentado, con el torso desnudo y los músculos aún tensos por la batalla. Tenía heridas, marcas, cicatrices, pero ninguna tan profunda como la que ella le estaba dejando, sin tocarlo. La forma en que ella miraba el horizonte, con orgullo y con vulnerabilidad al mismo tiempo, era suficiente para destruir cualquier defensa que le quedara. No tienes que quedarte, dijo ella sin mirarlo. No quiero irme, respondió él con voz baja. Ella cerró los ojos. Apretó los labios. Luego se giró y lo miró. No puedo prometerte nada. Mañana, podríamos estar muertos. Entonces no hablemos del mañana, dijo él, levantándose. Cuando él caminó hacia ella, no fue como un conquistador ni como un soldado. Fue como un hombre guiado por algo inevitable. Se detuvo a un palmo de su cuerpo. Ella alzó el rostro. Sus pechos subían y bajaban con una respiración agitada, contenida. Iván alzó una mano y tocó su mejilla. No como se toca a una reina, sino como se toca a alguien que puede destruirte si se lo permites. Ella lo besó primero. No fue como el anterior. Fue más profundo, más urgente. Fue un beso que exigía desnudez completa, no de ropa, sino de orgullo. Las telas cayeron al suelo con una lentitud torturante. Los dedos de él recorrieron cada parte de su piel como si estuviera memorizando la historia de su cuerpo. Ella jadeaba bajo sus caricias, como si el contacto la derritiera por dentro. Él la tomó con cuidado, pero también con hambre, como si no supiera si volvería a tener otra oportunidad. Se tendieron sobre el lecho, piel contra piel, respiración contra respiración. Ella lo arañó. Él la mordió. Cada movimiento era una mezcla de lucha y rendición. Idrán nunca había visto algo así. Una reina temida, abierta bajo el cuerpo de un hombre que no era súbdito, ni esclavo, ni enemigo. Un igual. Un amante. Un fuego que se encendía sin pedir permiso. Ella se estremeció cuando él descendió por su vientre. Sus manos se aferraron a su espalda, a sus hombros, a lo único que la anclaba a este momento. Cada suspiro de ella era una orden, cada gemido un clamor, cada espasmo un pacto que sellaban sin palabras. Horas después, cuando el placer se convirtió en calma y el sudor se enfrió sobre su piel, Salvara se acurrucó contra su pecho. Él la envolvió con un brazo, sin decir nada.
Los latidos de ambos eran lentos, sincronizados. Ella escuchaba el corazón de él y por primera vez deseó que no se detuviera jamás. Pero la realidad se coló como una sombra en medio de ellos. Pasos lejanos. Voces apagadas. Alarmas silenciosas. Vinieron por ella antes del amanecer. La arrancaron del lecho sin permitirle vestirse por completo. Los guardias del consejo, con sus armaduras plateadas y rostros fríos, ignoraron las protestas de Iván. Él intentó defenderla, pero fue reducido con una descarga que lo dejó sangrando en el suelo de piedra. Ella gritó su nombre cuando la arrastraron por el corredor. Él intentó incorporarse, sus ojos ardiendo de rabia y desesperación. Pero el eco de sus pasos desapareció, llevándose con ella lo único que había sentido verdadero en años. La noche que debió ser un milagro, se convirtió en una traición. Y el deseo ahora sabía a sangre. El mundo de Iván era ahora un pozo oscuro de piedra y metal, bajo el nivel de la arena, donde los condenados esperaban su fin. Tenía las muñecas atadas por grilletes magnéticos, los tobillos marcados por las correas de contención. No le habían dado agua. No le permitían hablar. Cada pocas horas, un guardia entraba solo para escupirle a los pies. No por ser enemigo, sino por haber tocado a su reina. Iván no pensaba en su muerte. Pensaba en ella. La imagen de Salvara siendo arrastrada, con el cabello suelto cayéndole sobre los hombros y la furia en sus ojos mientras gritaba su nombre, era lo único que lo mantenía despierto. Lo único que le daba razones para respirar. No sabía si estaba viva, si la habían encerrado, si la habían traicionado. Pero sí sabía que ella no lo dejaría allí sin hacer algo. En lo alto del palacio, Salvara caminaba como una bestia enjaulada. Llevaba el uniforme ceremonial, la espalda recta, la mirada afilada como su espada, pero su interior era una tormenta viva. El consejo había actuado sin su permiso. Habían decidido juzgar al humano sin consultarla. Su palabra, su corona, su nombre, habían sido ignorados como si fuera una niña caprichosa. Ella había cumplido con las reglas del duelo. Ella había vencido. Ella había decidido perdonar la vida de su rival. Y sin embargo, sus propios consejeros la habían humillado, encadenando al único hombre que alguna vez la hizo sentirse libre. Cuando llegó al salón del juicio, los 12 miembros del consejo la esperaban. Hombres viejos. Mujeres frías. Espíritus secos protegidos por leyes oxidadas. No te atrevas a hablar, dijo uno de ellos. Tu vínculo con el prisionero ha sido confirmado. Te has contaminado. Tu sangre ya no es sagrada. Ella se detuvo en seco. Sintió el pulso en las sienes. La furia no era grito ni temblor. Era lava. ¿Mi sangre? Preguntó con voz tranquila. ¿La misma sangre que os salvó en 5 campañas? ¿La misma sangre que os dio poder, territorio, alianzas? Todo lo perdiste al dejar que ese humano te tocara, respondió otra voz, amarga como veneno. Lo sabías. No hay perdón. Entonces Salvara se rió. Una risa sin alegría. Una risa rota. No necesito vuestro perdón. Y se marchó. Nadie la detuvo. Nadie pudo. Horas después, los tambores de ejecución resonaron por todo el valle. El pueblo se reunió en la gran arena, igual que días antes. Pero esta vez no esperaban un duelo. Esta vez querían ver morir al humano que había mancillado a su reina. Iván fue traído con cadenas en las muñecas y sangre seca en los labios. Lo arrodillaron en el centro, bajo la misma luz de los soles que lo habían visto luchar. No hablaba. No miraba al público. Solo tenía los ojos fijos en el cielo. Quizá esperando verla. Quizá esperando que al menos su recuerdo estuviera allí, entre las nubes. Un verdugo con máscara negra alzó la gran espada ceremonial. El consejo observaba desde lo alto. Impasible. Fríos. Triunfantes. Pero antes de que la hoja descendiera, un rugido desgarrador cortó el aire. La multitud se giró. Salvara descendía las escaleras de mármol a paso firme, con la espada de guerra envainada en la espalda y el cabello recogido con la corona de hueso. No llevaba capa. No llevaba escolta. Solo su determinación y un odio tan puro que quemaba. Se abrió paso entre los guardias sin pronunciar una sola orden. Su presencia lo decía todo. Nadie se atrevió a detenerla. El verdugo levantó la hoja, pero ella ya estaba frente a él. La mirada de Salvara lo paralizó. Con una sola mano le arrebató la espada y la arrojó a la arena. Iván levantó la vista. Ella se arrodilló a su lado. Perdóname, dijo con voz ronca. No debí soltarte nunca.
Él quiso hablar, pero los labios le temblaban. En vez de palabras, apoyó su frente contra la de ella. Entonces todo estalló. Los soldados del consejo corrieron a detenerla. Pero Salvara desenvainó su arma con una velocidad inhumana. El primer cuerpo cayó sin grito. El segundo sin sangre, directo al cuello. La reina se convirtió en tormenta. Su espada era el eco del deseo y la furia. Cada tajo era una respuesta al desprecio, a la traición, al miedo. Iván logró soltarse de sus grilletes usando el arma de un guardia caído. Se unió a ella sin dudar. Los dos pelearon espalda, con la sincronía de quienes habían compartido piel y aliento. El público no sabía si aplaudir o correr. Pero nadie podía apartar la mirada. Cayeron enemigos. Cayeron símbolos. Cayeron las mentiras. Cuando el último guerrero del consejo cayó con un alarido final, el silencio que quedó fue absoluto. Ella respiraba con dificultad. Estaba herida. Él también. Pero seguían de pie. Iván tomó su mano. Ella lo miró. Entre las heridas, la sangre, el caos, solo se veían el uno al otro. ¿Y ahora?, preguntó él, ¿qué hacemos? Ahora tomamos el trono juntos, dijo ella. Y si nos lo niegan, quemaremos el mundo para hacerlo nuestro. Sus labios se unieron en medio de la sangre y el polvo. Ya no había arena, ni duelo, ni cadenas. Solo ellos. Reyes de una historia que nadie se atrevió a escribir antes. Las naves del consejo huían como insectos sin cabeza. El rugido del pueblo aún vibraba en las columnas de mármol de la arena, pero ya no eran gritos de condena. Era una ovación. Un temblor unánime que crecía en las gargantas, transformado por la sangre derramada y la verdad revelada ante todos. Salvara, aún con el filo de su espada manchado, se mantuvo erguida. Sus ojos no buscaban enemigos, solo a él. Iván la observaba desde el centro de la arena, con el rostro cubierto de sudor, ceniza y heridas, pero con una serenidad que no pertenecía a un soldado. Era la calma de un hombre que, por fin, había encontrado su lugar. Idrán había cambiado. Lo supieron ambos en el instante en que la multitud dejó de mirar con juicio y empezó a mirar con respeto. Ya no eran una reina y un enemigo. Eran un símbolo. Dos cuerpos que desafiaron los dogmas de siglos y sobrevivieron. El consejo había sido disuelto. Los tronos vacíos, las leyes rotas, las antiguas estructuras caídas bajo el peso de la verdad. Salvara no pidió el poder. Lo reclamó sin palabras. Con el corazón abierto, la espalda recta y la mano de Iván entrelazada con la suya. Nadie se atrevió a discutirlo. Los días siguientes fueron como un renacer. El palacio, antaño frío y protocolar, se llenó de música, de risas nuevas, de aromas de otras tierras. Iván caminaba por sus corredores como igual, no como prisionero. Y aunque los viejos lo observaban con cautela, los jóvenes lo seguían con admiración. La habitación de Salvara ya no era un templo solitario de piedra. Ahora tenía luz. Textiles cálidos. Mapas de la tierra colgados junto a armas ceremoniales de Idrán. Dos culturas entrelazadas como sus cuerpos cada noche. En la intimidad, no necesitaban hablar. Sus manos hablaban por ellos. El roce de sus labios decía más que cualquier promesa. Cada vez que ella se acurrucaba sobre su pecho después del deseo, el mundo parecía distante, sin importancia. Una tarde, mientras las lunas gemelas se alzaban sobre los jardines imperiales, Salvara se sentó en el césped junto a él, con los pies descalzos y el cabello suelto, mirándolo con una sonrisa que nadie más conocía. Nunca pensé que terminaría así, dijo en voz baja. ¿Así como? Con paz. Con calma. Contigo. Iván tomó su mano. La besó con lentitud. Tampoco lo imaginé. Pero no cambiaría nada. Ni siquiera la lucha. Ella se inclinó y lo besó. No con urgencia, sino con ternura. Con la certeza de quien ya no necesita esconder lo que siente. En los meses que siguieron, gobernaron juntos. Se enfrentaron a enemigos externos, a voces internas, a sus propios temores. Pero lo hicieron como iguales. Como amantes. Como aliados. Idrán prosperó. La tierra, por primera vez en generaciones, firmó un pacto con un mundo considerado antes hostil. Iván fue llamado embajador. Salvara, reina de unión. Y en el centro de todo, estaban ellos. Dos seres que debían haberse matado, y que en cambio se curaron mutuamente con cada mirada. Años después, cuando el desierto floreció por primera vez en siglos gracias a la tecnología humana y la magia ancestral de Idrán,
Salvara caminó por los campos con un niño en brazos. Tenía los ojos de Iván, pero la fuerza en la mirada era suya. Iván lo siguió, riendo, empapado de polvo y felicidad. No hubo más guerras. No hubo más cadenas. Solo un legado nacido del amor, del valor y del deseo de elegir lo imposible. Y así, bajo el sol ardiente y el cielo abierto, vivieron juntos. Hasta la última llama. Y más allá.